Muy bien amigos, comencemos con el unboxing de este nuevo modelo de entrada de gama de Motorola. Al abrir la caja vamos a encontrar el teléfono protegido por una lámina opaca. Por debajo tenemos un cable USB con extremos tipo A y C. También incluye un cargador de 10 vatios, el accesorio para extraer la nano SIM, que en Argentina tiene espacio para una única SIM y una tarjeta micro SD hasta 1 TB de capacidad. Y por último, 3 papelitos. En mano se lo siente agradable de sostener. Los materiales son suaves y el diseño me resulta atractivo. No da la sensación que es el modelo más económico de Motorola. La parte trasera, de color natural, genera un sutil efecto cuando le impacta la luz. A simple vista parece un teléfono grande, pero sus dimensiones son las mismas que en otros teléfonos de la marca, con un grosor de 8,5 milímetros y pesa apenas 179 gramos, por lo que se siente muy liviano. No incluye funda protectora como en otros modelos de la marca. Pero en este caso, el cuadrante de la cámara está prácticamente al ras de la línea de la carcasa. Un punto muy positivo en el diseño de este Moto E13, ya que no expone necesariamente los lentes a roces o golpes. Externamente está conformado por un botón de encendido, al cual le podremos asignar algunas funciones a través de los gestos del sistema, seguido de las teclas de subir y bajar el volumen. Por arriba tenemos un puerto jack para auriculares y la aclaración de que certifica Dolby Atmos. En la review probaremos a fondo el audio y el video de este nuevo Motorola E13. A la izquierda tenemos la ranura para la nano SIM. Por debajo vamos a encontrar un micrófono, el puerto USB-C y uno de los altavoces. El cuadrante de la cámara es sencillo y solo alberga un sensor de 13 megapíxeles que tiene varios modos, como retrato, panorámica, y también podremos grabar video en Full HD o HD y cuenta con HDR para mejorar el rango dinámico. Y lo que puedo observar es que no tiene modo Pro, es más básico en este aspecto comparado con su hermano mayor, el Motorola E22. La cámara frontal es de 5 megapíxeles y tiene disponibles algunos gestos por inteligencia artificial, como el de tomar fotografías al detectar una sonrisa o iniciar un contador automático de 3 segundos al mostrar la palma de la mano. Estas funciones son muy útiles al momento de capturar fotografías en ciertas circunstancias complicadas. En la review te voy a mostrar muchos ejemplos de foto y de video de este nuevo Motorola E13 en diferentes condiciones de iluminación. Continuando con el unboxing de este teléfono, considero que la principal ausencia es un sensor de huellas, ya que sabemos que tiene múltiples funciones y no solo es que facilita el acceso al teléfono, sino que también a través de los datos biométricos se pueden realizar pagos y diferentes tipos de trámites y gestiones, y lamentablemente en este modelo esa opción no está disponible. La pantalla es de 6,5 pulgadas, sencilla pero de muy buena calidad percibida. En el próximo video te muestro todos los detalles de este panel y de los altavoces. Ya sabemos que es un teléfono de entrada de gama y que su competidor es el Galaxy A03. Pero en este Motorola tenemos el plus del puerto USB tipo C y Dolby Atmos, o sea, sonido estéreo. Y me gustaría saber tu opinión, ¿te parecen estas dos opciones lo suficiente como para ser considerado la mejor entrada de gama para este 2023? Esta versión, la más económica de Motorola, tiene 64 GB de memoria interna y cuenta con solo 2 GB de memoria RAM. Otro punto a favor de este modelo es que viene de fábrica con Android 13, la última versión del sistema operativo disponible hasta el momento, y a su vez está potenciado por el procesador Unisoc T606, el mismo del Motorola E20 y E32. Analizaremos su desempeño a fondo en el siguiente video. Me gustaría que dejaran en los comentarios qué juegos y aplicaciones te gustaría ver en el test de rendimiento de este nuevo Moto E13. De paso aprovecho para pedirte que te suscribas al canal, es totalmente gratis y vas a estar participando para cuando haga el sorteo de los 50.000 suscriptores, así que todos muy atentos. Y de paso activa la campanita, así no te perdés la segunda parte de este video, del cual vos también sos parte, porque podés dejar en los comentarios qué juegos y aplicaciones querés que pruebe. Ahora te dejo por acá con la review de su hermano mayor, espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!